El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Eso nos dice el Señor Jesús en Marcos capítulo 2, versículo 27. Y esto es en una discusión en la cual él realiza un milagro en medio del sabbat y los religiosos del lugar se molestan con él y le dicen, ¿cómo es posible que hagas esto en el día de reposo? A lo cual el Señor les responde y les dice, no sean hipócritas, si ustedes tienen una emergencia personal en el día de reposo, igual la van a llevar a cabo, porque el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Esto es muy importante en el contexto de lo que hoy está sucediendo en todo el mundo alrededor de la pandemia y de las cuarentenas asociadas al coronavirus. ¿Por qué? Bueno, existe gente que obviamente se va al tema apocalíptico. Y quienes nos siguen en Facebook y YouTube a la Iglesia Génesis Cochabamba, hemos hablado bastante al respecto, que este no es un tema apocalíptico, de ninguna manera. Otros se van al lado del castigo divino. Y es que Dios está castigando al planeta por el pecado. Está castigando a una u X nación por el pecado. Y también hemos hablado, hemos conversado del tema. Y la realidad es esta, que este tipo de pandemias y situaciones como las que hoy estamos atravesando no son generadas por Dios en respuesta al pecado de una nación u otra. Sería un poco antibíblico hablar así, ya que cuando Dios castiga una nación en la Biblia por su pecado, el castigo es enfocado a esa nación, no es global. Entonces cabría preguntarse si Dios decidió esta vez castigar a una nación X por su pecado y luego se le salió de las manos y acabó castigando al mundo, o si Dios decidió de alguna manera que el 2020, finales del 2019, es el momento en el que Él se calentó y decidió castigar a todo el mundo con un virus, tanto a justos como injustos, lo que también parece antibíblico, pues que siempre que Dios en la Biblia utiliza elementos naturales para castigar el pecado, siempre Él salva y rescata a los justos de ese castigo, tanto en temas apocalípticos como en temas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, parece estar completamente fuera de lugar y fuera del enfoque bíblico el hablar de un castigo de Dios por el pecado o hablar de un tema apocalíptico en este momento. Eso no quiere decir que Dios no permita este tipo de situaciones y de hecho Él las permite, nada escapa a su control. No estamos diciendo que Dios haya generado el coronavirus, pero ha permitido que de alguna manera esto exista y en medio de todo esto la Biblia sí nos dice que Dios utiliza todas las cosas para bien para aquellos que lo aman. Esto nos lo cuenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, donde él nos dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Jesucristo. Y nos lleva a pensar qué de bueno podemos sacar de esto. Pues hay muchísimas enseñanzas, pero hay una en la cual quisiera que te enfoques el día de hoy conmigo. Y te lo digo así, no dejes pasar tu sábado, no dejes pasar tu tiempo de reposo. Y lo que sucede es que hoy en día vivimos en una sociedad tan ajetreada, tan corrida, que muchas veces ya no tenemos tiempo de reposo. Aún nuestros, entre comillas, días de descanso los ocupamos en cosas, estamos constantemente ocupados. Y esta pandemia nos ha llevado a volver al hogar, a volver a la casa, a volver a un tiempo de familia y de reposo. Y te comento que al principio ha sido difícil para muchos, yo me incluyo. Estar de repente en la casa completamente encerrados, sin ninguna válvula de escape, nos lleva a redescubrirnos, a redescubrir nuestras relaciones con Dios y con nuestro hogar, con nuestro grupo familiar nuclear. Mi esposa y yo trabajamos ambos y tenemos dos bebés, uno de 3 y uno de 1 año. Y al principio es muy difícil decir, ¿y ahora qué hacemos 24 horas al día con ellos todos los días? Pues que no tenemos una guardería, un centro preescolar, una niñera o alguien o un pariente que nos pueda echar una mano en cierto momento. Los niños se levantan 5:50 y se van a dormir 8 de la noche y en medio de todo eso tenemos que atenderlos, son bebés. Y al mismo tiempo, ¿qué hacemos con el trabajo? ¿Qué hacemos con la vida? ¿Qué hacemos el uno con el otro? Y las primeras semanas son caóticas, es redescubrir esta vida. Pero después de eso vas descubriendo la belleza, vas descubriendo la hermosura de estos momentos, una reconexión, una profundidad, un amor que renace.
en este núcleo familiar en el cual esta situación nos ha llevado a encontrarnos nuevamente. Y no que la familia estaba mal, la familia estaba bien, pero ahora sale mucho mejor. Y es que de las pruebas uno puede salir destruido o puede salir fortalecido. Y esto es lo primero que debemos preguntarnos. ¿Cómo estoy saliendo de esta prueba? Depende mucho de cómo la estoy encarando. Y yo te invito a que de la mano del Señor, en fe y en amor, salgas de esta prueba fortalecido. Fortalecido en tu fe con Dios, fortalecido en tus relaciones familiares y con hermosos recuerdos para el resto de tu vida, con tus seres amados con los que ahora estás pasando más tiempo que antes. Bueno, hablábamos del sábado. Una cosa interesante del sábado es que Dios ordena al pueblo judío que cada séptimo día ellos descansen. Era un día de reposo, era un día para ellos. Luego venía que cada 7 años ellos tenían un año sabático, un año de descanso de la tierra, un año de descanso del trabajo. Y luego viene el año de jubileo, que se encuentra en Levítico capítulo 25. Y depende cómo leas el texto hebreo, este puede ser el año 49 o el año 50. El año de jubileo era un año de alegría, un año en el que se debían sonar trompetas y festejar, porque era un año de restitución, un año en lo que lo perdido se devolvía, en lo que aquellos que habían perdido por deudas, por enfermedades o por lo que sea les era restituido. Era un año de una expresión que hoy en día en ciertos círculos es prohibida, un año de redistribución de la riqueza, en la que se nivelaba otra vez el plano. Y obviamente debido al pecado y a la miopía del hombre, es muy dudoso que este año se haya aplicado como Dios lo tenía en mente. Pero no deja de ser el hecho que es un año que Dios había establecido en el calendario de su pueblo para volver a nivelar el plano, para darle reposo al pueblo, reposo a la tierra y para ayudar a aquellos que no tenían y concientizar a aquellos que tenían mucho. Y este principio del año de jubileo, que está completamente perdido a las sociedades modernas, es un principio al que a veces este tipo de situaciones como el coronavirus nos devuelven de manera forzosa. ¿Por qué? Porque la Tierra está descansando del smog, de la explotación, del ruido excesivo, y hoy vemos la naturaleza, el aire resurgiendo nuevamente en medio del planeta. No es que Dios sea un ecologista recalcitrante, no, pero Dios es un creador amoroso que se preocupa por su creación porque al final el bienestar de la creación es el bienestar del hombre. Entonces, podemos ver este tiempo como un año sabático y aún más como un año de jubileo. Un año en el cual se da descanso al planeta. En segundo lugar, es un año en el que se da descanso a los hogares, en el que cada quien regresa a la casa y este retorno a casa nos hace descansar del afán del correteo diario y enfocarnos nuevamente en la familia y en el Señor, si es que lo encaramos de la manera adecuada. Es además un año de redistribución de la riqueza forzadamente, pues que gobiernos fundamentalmente capitalistas, así como gobiernos socialistas, han tenido que buscar herramientas para poder proveer al necesitado, redistribuir, entregar riqueza y apoyo, al mismo tiempo que la sociedad privada se ha armado de conciencia, de amor y de preocupación al generar una serie de iniciativas de apoyo al necesitado. Ojo, esto no quiere decir que esto va solo en función del pobre y que aquel que trabaja se esfuerza y tiene que quede al aire, pues que también se deben buscar elementos por el bien del empresario, del esforzado, del inversionista. Así como el año de jubileo no era un año para empobrecer al rico, sino para ayudar al pobre a la vez que se da un respiro al rico. ¿A qué me voy con todo esto? Es que este tiempo se debe enfocar en la ayuda al necesitado, en brindar recursos de apoyo al necesitado que muchas veces ha sido marginal o olvidado, a la vez que buscar mecanismos de alivio y de apoyo a la pequeña, mediana y gran empresa. Pero es que es un año que nos lleva a redefinir las estructuras, los esquemas sociales, económicos de nuestro entorno. Y llevan a los gobiernos a ser creativos y a pensar cosas que normalmente ni siquiera se hubieran hablado. Entonces, este año que estamos pasando, esta cuarentena, nos hace recuerdo a ese principio del año de jubileo. Un año en el que se da reposo a la tierra, en el que uno se enfoca en la espiritualidad de la familia y en la que la riqueza es distribuida o redistribuida en función de ayudar al necesitado a la vez que dar alivio al que tiene. Entonces, todo este tiempo nos lleva a pensar en aquello, nos lleva a pensar que de vez en cuando Dios nos invita
a tener un tiempo de descanso, un tiempo de parar la maquinaria, un tiempo de darnos un respiro y darle un respiro al planeta. Y a veces el mismo pecado del hombre, el pecado de omisión, el pecado del cual el hombre conoce lo que es bueno pero escoge no hacerlo, lleva a que la naturaleza, la creación y Dios mismo permitan situaciones como estas para ponernos un freno y redirigirnos, reenfocarnos. Ahora, no queremos dejar de lado un aspecto muy real e importante de esta pandemia, y es el dolor, el sufrimiento y la muerte que esta trae. Y por eso decimos desde el principio que no es que Dios generó esta pandemia, no es que Dios generó el coronavirus para darnos un codazo y hacernos recordar. Él en la creación nos dio a nosotros libre albedrío y generó la creación con dinámicas naturales, pero Él las permite y Él hace que de todo esto puedan salir cosas buenas, a la vez que nos llama a encarar lo duro de esto, el sufrimiento, la pérdida de seres amados y a recordar que como hijos de Dios y como iglesia debemos estar ahí para los otros, en oración, en apoyo moral, en apoyo espiritual y sí en apoyo práctico, en apoyo de generosidad y de amor. Así que no se trata de ser simplistas y decir, ah, qué bien, esto es una cosa buena y nos recuerda lo hermoso y mira la creación, pero tampoco se trata de ser fatalistas y decir, oh, todos vamos a morir y se acabó el planeta. No, se trata de decir, hay sufrimiento y para ese sufrimiento debemos estar ahí y responder con amor, amor completo, amor emocional y amor práctico. A la vez que recordar que de todo Dios puede hacer algo bueno, tanto para su creación como para nosotros. Así que te invito a utilizar este tiempo de cuarentena para retornar a los fundamentos, a las raíces, a rescatar tu hogar, a rescatar tu relación con tus hijos, a profundizar tu relación con Dios, a no dedicarla tanto a buscar memes, chistes y postear sonceras en las redes sociales, sino más bien a buscar tiempos de oración, tiempos de estudio bíblico, tiempos de familia y salir de aquí fortalecido en tu hogar y en tu fe. Y oramos porque tu economía también sea restaurada después de esto, que Dios te dé creatividad y maneras de salir adelante y que Él sea tu proveedor, que Él use tanto a los gobiernos como al sector privado para ayudarnos y ser generosos los unos con los otros. El sábado no se creó para el hombre y no el hombre para el sábado. Ese es el punto con el que iniciamos y el punto con el que concluimos. Dios no creó el sábado para esclavizar al hombre una religiosidad, sino que Dios creó el sábado para liberar al hombre de sus afanes y darle un día en el que pueda reposar y enfocarse en lo que importa, Dios y la familia. Esto es lo último que te digo. El sábado no era un día en el que no se hacía absolutamente nada y se rascaban la barriga o dormían todo el día. Era un día que incluía tiempos de oración, tiempos de meditación y tiempos en familia. Este año de cuarentena, que puedes tú enfocarlo como un año de jubileo en tu familia, enfócalo de la misma manera. No lo desperdicies haciendo nada o perdiendo el tiempo en cosas vanas. Utilízalo para ayudar al necesitado. Utilízalo para rescatar tu familia y utilízalo para profundizar tu relación con Dios. Que Dios te bendiga. Espero que este mensaje sea de bendición.